No hay dudas. Este Martí nuestro lo concibió su autor en franco paralelo con el Moisés de Miguel Ángel. ¿Cierto? El nuestro no es de mármol de Carrara, ni tardó medio siglo en esculpirse. Es de yeso y en 2002 fue la tesis de graduación del artista José Tamayo. Recuerdo que asumió un proyecto polémico al apropiarse de dos figuras controvertidas y gigantes, sí, por su humanismo. Apuesta por el Martí profético que los cubanos convertimos en apóstol, en héroe. Martí Profeta, hecho héroe. Primera parte. El Moisés de Miguel Ángel es una escultura de 2,35 metros de altura realizada en un único bloque de mármol de Carrara, iniciada en 1513 y concluida en 1515. Es la figura central de la tumba monumental del Papa Julio II en la Basílica de San Pedro Encadenado en Roma. Los cuernos sobre la cabeza del Moisés derivan de una traducción errónea del libro del Éxodo, en el que se narra que Moisés tenía dos rayos que salían de su frente. En hebreo, karán, rayo, y se confundió con querén, que significa cuerno. Arte por medio, José Tamayo se apropió del Moisés de Miguel Ángel, que representa al profeta bíblico del libro del Éxodo en el momento en que desciende del monte Sinaí con la tabla de los 10 mandamientos y se encuentra a los israelitas adorando a un becerro de oro. Con este Moisés tenemos la idea del profeta y su deber de cumplir los deseos supremos. Con nuestro Martí queda tácita la idea de que su deber era cumplir con su patria. Hay una carta bien conocida de Martí a su madre, en la que él le dice: usted se duele en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida, que él sabía que se estaba sacrificando, pero está confirmado prácticamente el momento exacto en que él decidió dedicarse a eso. Fue cuando estaba en España y llega Fermín y le cuenta lo que pasó con los 8 estudiantes de medicina. Y en el poema A mis hermanos muertos del 27 de noviembre hay una parte que dice: cuando se llora como yo, se jura. Y yo juré, y fue tal mi juramento que si el fervor patriótico muriera, si Dios puede morir, nuevo surgiera del soplo arrebatado de mi aliento. Ese fue el día en que él juró liberar a Cuba. Esa noche de llanto cuando se encontró con Fermín en Madrid. Y por lo tanto, ese término de apóstol y del sacrificio, no de la mansedumbre, porque la otra característica de los apóstoles es la mansedumbre, y Martí de manso no tenía nada en lo absoluto. Si no nos hubiera expuesto a estar en presidio, después nos hubiera expuesto a las balas en el combate, porque sabía que tenía que ir al combate. Porque en Cuba los jefes, a diferencia de otros lugares, si no ponen el pecho a las balas no pueden mandar. Esas son cosas que no tienen que ver nada con un apóstol, y sin embargo todo el mundo lo llamó desde ese primer momento apóstol. Al terminar su Moisés en el siglo XVI, cuentan que Miguel Ángel, al considerarla su escultura más realista, golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo: ¿por qué no me hablas? El artista José Tamayo en 2002 replica el cuerpo, la altura, la exageración y tensión anatómica que utilizó Miguel Ángel como recurso mientras se preguntaba cuántos cubanos tenemos a Martí como a Dalí. Yo no puedo probar que fue Mañach el que lo dijo. Habían otras personas que ya lo llamaban apóstol. Pero el impacto que tuvo la biografía de Mañach, que a mí, sí, hay muchas críticas que le puedes hacer a la biografía de Mañach, ha habido otras que a mí me gustan también. Sexto de Llama es una gran biografía, pero la primera, la que marcó más impacto en la sociedad cubana y en el pueblo, fue Martí el Apóstol, que todavía se imprime y se vuelve a imprimir porque hay muchos valores, porque tuvo la suerte Mañach de entrevistar personas que vivieron con Martí, que estaban vivas todavía, que ya eso nadie lo puede hacer, y por lo tanto el impacto que tuvo esa obra y que él la haya llamado Martí el Apóstol.
oscura anduviera la memoria si no se iluminara con la vida de los héroes de la patria. No se sabe cómo fue que entró Martí a Cuba, porque Martí fue un líder del exilio, de la emigración, y sus obras eran conocidas más bien como literato, como poeta, pero su obra revolucionaria, todos los escritos, los discursos circulaban de manera clandestina y no había cómo reproducirlos de manera amplia porque eran perseguidos por los españoles. Y sin embargo, ya en la década del 10, del 20, las obras de Martí eran conocidas, aunque las primeras obras completas, bueno, obras se llamaban completas en ese momento, fueron 8 tomos en el año 16 y eran muy pocas todavía, ¿no? La tirada no fue muy grande, pero yo tengo la idea de que fueron los maestros cubanos que fueron enviados a estudiar a Estados Unidos cuando la intervención, los que trajeron a Martí debajo del brazo. Es decir, ellos fueron los que tropezaron con la obra de Martí, los que se apropiaron de ella y la trajeron para acá y la diseminaron sin ningún programa nacional, sin ninguna orden del Ministerio de Educación, y sin embargo todos los maestros tenían un Martí a mitad del aula, como dice el poema de Ferrer. Apóstol es un nombre común. Representa a la persona que propaga o divulga una idea o una doctrina. Te voy a decir en primer lugar que cualquier frase sacada de contexto de cualquier persona se puede utilizar en cualquier sentido. Si a mí no me gusta sacar frases de contexto, porque te voy a poner una bien famosa, que es con todos y para el bien de todos. La usamos nosotros en un sentido y los del lado allá del estrecho de la Florida la utilizan igual, porque se sienten excluidos y Martí dijo que todos, y no es así. Cuando se lee y se saca eso de contexto y no leen 4 o 5 párrafos después del periódico Patria, pueden llegar a conclusiones falsas. Hay una parte del propio escrito en que aparece con todos y para el bien de todos, donde Martí dice: para todos será el influjo de la revolución a la que hayamos contribuido todos, y por una ley que no está en mano de hombre evitar, los que se excluyan de la revolución por arrogancia de señorío o por reparos sociales serán, en lo que no choque con el derecho humano, excluidos del honor e influjo de ella. Es decir, que si usted no participa, si usted no se suma a la revolución, no tiene por qué recibir el influjo de la revolución, salvo lo que tenga que ver con el derecho humano, lo que te toca como persona. Y eso se excluye de ese apotegma martiano que tanto es llevado y traído, y que me parece que sí, con todos y para el bien de todos. Que también Martí, la primera vez que lo escribe, no lo escribió así. Lo escribió con todos y para el bien de todos. Y termina, todo el mundo sabe el dominio que tenía Martí de la lengua española. No es lo mismo una conjunción que una coma. Es decir, cuando lo escribió primero lo escribió con coma y después lo escribió con una I, con todos y para el bien de todos. Cierto, Martí. Las palabras están de más cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden. Haga cada uno su deber y nada podrá vencernos. Nos está llamando a que cada uno cumpla el pedacito. A veces nosotros estamos mirando lo que dejó de hacer el otro o cómo el otro hizo algo que uno no está de acuerdo, y lo que tenemos que hacer es cada uno nuestro propio deber. Si cada uno cumpliera con su deber, todo sería mucho más fácil y podríamos vencer. Otra que a mí me gusta mucho: la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. No por gusto la revolución comenzó con la campaña de alfabetización. Y en cada uno de los lugares prácticamente en que ha habido una revolución se ha comenzado por la campaña de darle educación a la gente. Porque si no son muy fáciles de manipular. Y por lo tanto, ese es uno de los apotegmas martianos que a mí más me gusta. Aparte de que soy maestro, ¿no?
Para los historiadores, el poeta nicaragüense Rubén Darío fue el primero en llamar a Martí apóstol. Se sabe que al visitarlo Gonzalo de Quesada le dijo que en la colonia cubana le preparaban un banquete y que el maestro quería verlo cuanto antes. El maestro no era otro que nuestro José Martí, que se encontraba en lo más arduo de su labor revolucionaria. Yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor único, a quien había conocido en aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos. Escribía una prosa profusa, llena de vitalidad y color, de plasticidad y de música. Fui puntual a la cita. En los comienzos de la noche entraba al edificio donde debía hablar el gran combatiente. Nunca me he encontrado un conversador tan admirable, un hombre pequeño de cuerpo, rostro de iluminado, voz dulce y dominadora al mismo tiempo. Acerquémonos en el siguiente capítulo de Semilla Nuestra a reflexionar en el Martí iluminado, en el héroe que tenemos a mitad del aula, en la plaza y terminamos aprendiendo desde edades tempranas.